Muy bien, estábamos viendo esta parte de cómo formular la situación significativa. A ver un momento para... Ahí está, muy bien. ¿Cómo formular? Miren, primero la descripción del contexto, reto, desafío, y ahí en la programación anual debe presentarse la situación significativa de manera libre. ¿Dónde? En esta parte, ya lo vimos. Luego vamos a seleccionar las competencias y capacidades. Ya después de que realizamos nuestra situación significativa, vamos a colocar nuestras competencias y capacidades. Mira, en la programación anual, mediante la organización de las unidades didácticas, se debe evidenciar todas las competencias y capacidades del área. ¿Sí? Muy bien, entonces, ¿dónde lo estamos trabajando? Miren, todas las competencias, ¿sí? Y capacidades del área. Estamos colocando, dice, se debe evidenciar todas las competencias. Entonces nosotros vamos a colocar todas las competencias que nosotros estamos trabajando, ¿sí? Que nosotros tenemos dentro de nuestra área curricular. Por ejemplo, para nosotros en educación para el trabajo, ¿cuántas competencias tenemos? Tenemos una sola, ¿verdad? Tenemos una sola competencia. Entonces aquí va a ir una sola competencia, pero luego van a ir todas sus capacidades. Tenemos que colocar todas. Luego vamos a colocar aquí la unidad 1, luego vamos a colocar aquí la situación significativa, que ya lo colocamos antes, y vamos a ver que en esa unidad luego vamos a marcar qué capacidad y qué competencia vamos a trabajar. Por ejemplo, para esta unidad vamos a trabajar la competencia 1 y la competencia 2, la competencia 3 y 4 está quedando vacío. Entonces aquí marcamos, luego y también marcamos de acuerdo a qué, a la capacidad. Si vamos a desarrollar esta capacidad, la marcamos. Si no la vamos a desarrollar, la dejamos en blanco, ¿sí? Eso también tienen que entender. También dice, en un periodo trimestre-bimestre se debe abarcar todas las competencias y capacidades del área. Las capacidades de una competencia pueden complementarse en unidades de un mismo periodo. Las competencias y capacidades se seleccionan a partir de la formulación de las situaciones significativas y presentar la cantidad de veces que se desarrollan las capacidades. ¿Por qué dicen esta parte las competencias y capacidades se seleccionan a partir de la formulación de las situaciones significativas? ¿Por qué, jóvenes? ¿Por qué? Porque miren, en esta parte nosotros estamos colocando nuestra situación significativa, ¿sí? Y las competencias y capacidades que vamos a desarrollar tienen que apuntar a qué? A tratar de corregir este error, ¿sí? Entonces, por eso primero hacemos nuestra situación significativa y luego de nuestra situación significativa nosotros ya realizamos todas nuestras competencias. Nuestra competencia ya viene desde el Ministerio de Educación, competencia vamos a trabajar, pero vamos a desarrollar las capacidades que vamos a trabajar. Por eso dice acá, las competencias y capacidades se seleccionan a partir de la formulación de las situaciones significativas, ¿sí? Entonces, si yo coloco aquí mi situación significativa, esta situación significativa tiene también que tener concordancia con las capacidades y competencias que voy a desarrollar. No puede estar, de repente aquí dice, podemos trabajar lo que es la capacidad, crea propuestas de valor, y no vamos a hablar aquí de otro tema que no esté vinculado a ello. Entonces nosotros tenemos que también colocarse en la unidad 1, vamos a trabajar esta unidad, esta situación significativa es porque tiene relación con la competencia y las capacidades que vamos a trabajar, ¿sí? Entonces, muy bien. Continuamos. Entonces aquí también colocamos que, miren, total de veces que trabajará la capacidad, podemos colocar esto, y también aquí la duración, cuántas semanas, cuántas sesiones, ¿sí? Ahora tenemos que seleccionar las competencias y capacidades, miren. ¿Qué competencias y capacidades se movilizan? Por ejemplo, esta es una de CTA, de CIT, en este caso. Aquí está la situación significativa. Aquí, de acuerdo a ellos, tenemos las competencias. Aquí las capacidades. Y aquí, miren, en las pautas que nos dice, las competencias y capacidades seleccionadas deben dar respuesta a las preguntas retadoras de la situación significativa. En esta parte nosotros tenemos que colocar una situación retadora. Por ejemplo, les voy a mostrar aquí un ejemplo de situación significativa. ¿Sí? Miren. La situación significativa. Nosotros hemos visto como problema aquí, se ha visto que los niños no le dan el valor a lo que son los árboles y arrancan todas las plantas del jardín. Entonces aquí colocamos, miren, los estudiantes de 5 años de la institución educativa Corazón de Dios, aquí que estamos aplicando el contexto, lo que le venía diciendo.
Ahora vamos a ver el problema. También dentro de nuestra situación significativa tiene que estar el problema. Se encuentran en pleno descubrimiento de las cosas y por ello juegan con las plantas del jardín de la institución, maltratándolas y arrancándolas. Este es el problema. ¿Cuál es el problema? Que los niños juegan con las plantas, las maltratan y las arrancan. Ahora, viene el reto aquí. Por lo tanto, revisarán las normas de convivencia y se reformulará los acuerdos de aula, implementando acuerdos frente al cuidado de las plantas, generando así experiencias de aprendizaje que le permita reflexionar sobre sus actos y cómo deberían de actuar con las plantas. Este es el reto, ¿sí? Para los estudiantes, que ellos reflexionen y actúen adecuadamente con las plantas. Entonces, ese reto. Luego, en una situación significativa también tenemos que colocar cuáles son los productos, o en este caso, cuál es el campo temático. Miren, ¿qué es el campo temático? El campo temático es lo que nosotros vamos a tener que desarrollar para poder dar solución al problema. Entonces, frente a esta situación, ¿qué haremos para concientizar a nuestros estudiantes? ¿Cuáles serían las normas para evitar el maltrato de las plantas? Entonces, en estas dos preguntas, nosotros estamos explicitando ahí qué es lo que vamos a tener que desarrollar con nuestros estudiantes, qué queremos lograr en ello. Es el campo temático. Por ejemplo, ustedes van a dictar un curso de Excel y de repente tienen lo que es macros, tablas. Ese es el campo temático del curso de Excel. En este caso, de nuestra situación significativa, ¿cuál es nuestro problema? Que se arrancan las plantas. Entonces, ¿cuál sería nuestro campo temático? Que vamos a planificar o vamos a realizar actividades y vamos a planificar contenidos que le permitan a los estudiantes concientizarse frente al cuidado de las plantas. Y también plasmar normas para que nuestros estudiantes las sigan. Entonces en eso se va a basar toda nuestra situación significativa. Es por ello que esto pertenece al campo temático. Luego seguimos con qué productos. Miren, qué productos, ¿sí? Entonces dice, frente a ello se brindará ¿qué? Charlas de educación ambiental para padres e hijos, concursos de dibujo y pintura sobre las plantas, redacción de normas y cuentos sobre la naturaleza, presentación de videos, participación en pasacalles, con disfraces de flores, árboles. Todo esto, todos son los productos que nosotros vamos a tener que realizar para poder cumplir con nuestro campo temático y de esta manera dar solución a ¿qué? Al problema, ¿sí? Y aquí también hay otro, mira, las consecuencias también se tiene que tener en cuenta. Aquí dice, los estudiantes de 5 años de institución educativa Corazón de Dios se encuentran en pleno descubrimiento, arrancan las plantas, poniendo así en riesgo su salud y el daño del ornato de la institución educativa. Estas son las consecuencias de ¿qué? Del problema, ¿sí? Primero tenemos que el contexto, luego tenemos que el problema, luego qué consecuencias, luego que tenemos, colocamos el reto, luego el campo temático y al final qué productos vamos a tener que realizar. Y así es como nosotros desarrollamos una situación significativa, ¿sí? Y miren, ¿cuáles? En esta parte estábamos trabajando, miren, dice que las competencias y capacidades seleccionadas deben dar respuesta a las preguntas retadoras. ¿Y cuál es aquí nuestra pregunta retadora? Nuestro reto es, ¿sí? ¿Cuál es nuestro reto? Que nosotros tenemos que generar experiencias de aprendizaje donde el estudiante reflexione sobre sus actos y cómo deben de actuar frente a las plantas. Entonces, aquí, de acuerdo a ese reto, nosotros tenemos que elegir y seleccionar las competencias que vamos a trabajar para poder darle solución a ese problema y para poder cumplir con el reto que nos hemos propuesto lograr en nuestros estudiantes, ¿sí? Muy bien, entonces continuamos. Miren, en esta parte, por ejemplo, aquí tenemos la competencia de indaga, un ejemplo aquí, que luego ustedes lo revisan también, pero esto es en cuanto a cómo nosotros tenemos que desarrollar pues nuestras competencias. Luego tenemos que determinar los campos temáticos, que los campos temáticos que son, los campos temáticos son el medio para desarrollar las competencias. Miren, por ejemplo, la energía, tipos, formas y fuentes es un campo temático, como les venía diciendo. Si tenemos un curso de Excel, lo que son trabajo con tablas, eso vendría a ser el campo temático. Trabajo con tablas, de repente, ¿qué más podemos trabajar? Gráficos de barras, todo eso, perteneciente, fórmulas y funciones, todo eso es el campo temático, ¿sí? Muy bien. Miren, aquí tenemos, ¿cuáles son los campos temáticos? Estos que nos estoy dando ejemplo acá. ¿Cuáles son las competencias? Esto. ¿Y cuál es la situación significativa? Esto. Todo tiene que ir de acuerdo, muchachos, ¿sí? Miren aquí los campos temáticos. Otra diapositiva aquí. Por ejemplo, estos son los campos temáticos que nos da para el primer grado, para el segundo grado. Aquí tenemos para el tercer y cuarto grado. ¿Dónde lo encontramos estos campos temáticos?
Si es en superior, lo encontramos en el Diseño Curricular Básico Nacional o DCBN, como ustedes lo conocen. También para educación tenemos lo que es el Diseño Curricular Nacional y el Currículo Nacional. ¿Sí? Muy bien. De ahí sacamos el campo temático. Ustedes nos decimos entonces, ¿qué enseñamos? No es que qué enseñamos, muchachos, porque ya está plasmado ahí lo que nosotros debemos de enseñar. ¿Sí? Lo que nosotros vamos a tener que hacer simplemente es contextualizar esos contenidos que ya nos dicen que debemos enseñar de acorde a la realidad nuestra. ¿Sí? También tenemos esta parte, cómo determinar los productos que vamos a trabajar. Aquí la situación significativa, aquí las competencias y aquí los productos. Si nosotros en nuestra competencia decimos explique el mundo físico basado en conocimientos científicos, supongamos aquí, en esta parte, o de repente un poco ya más ligado a lo nuestro, de repente la competencia nuestra, ¿sí? Y una capacidad de repente crea propuestas de valor. Para eso voy a abrir mejor aquí para que ustedes tengan un poco más de conocimiento, para hacerlo un poco más real con un ejemplo. Vamos a ver. Muy bien, vamos a abrir esta programación anual referente al primer año. Miren, muchachos, aquí tenemos la descripción, nosotros que hemos estado trabajando, los estándares de aprendizaje, la matriz de competencias, pero nosotros estamos en este cuadro. Esto lo vamos a ver más adelante. Miren, en este cuadro. Aquí tenemos el título de la unidad y la situación significativa. Aquí está, miren, ¿cuál es nuestra competencia? Gestiona proyectos de emprendimiento económico y social. Nosotros tenemos solo una competencia y tenemos 4 capacidades. ¿Y dónde lo encontramos eso? Lo encontramos dentro de ¿qué? Del currículo nacional o también dentro del diseño curricular nacional, ¿no? Que ya también está un poco desfasado, pero actualmente nosotros estamos trabajando ¿con quién? Con el currículo nacional. Entonces tenemos que gestiona aquí proyectos de emprendimiento económico y social, crea propuestas de valor, aplica habilidades técnicas, trabaja cooperativa, evalúa los resultados del emprendimiento. Aquí tenemos el campo temático, todo el campo temático, qué es los contenidos que vamos a desarrollar y de acuerdo a ello cuál es nuestro producto. Si nosotros vamos a trabajar de repente en esta parte, a ver, vamos aquí, vamos a trabajar en la unidad 2 de lo que es Word, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que, como producto final, redacción de documentos, pero también un producto que tiene que estar relacionado a nuestra situación significativa. Nuestra situación significativa dice, mejoro mis aprendizajes consumiendo alimentos saludables. Entonces, nuestro producto tiene que estar ligado también a nuestra situación significativa. Entonces vamos a hacer creación de cuadros comparativos sobre hábitos alimenticios y de higiene. ¿Dónde lo vamos a hacer eso? En el programa Word. ¿Sí? Así tiene que ir relacionado esta parte de nuestro trabajo. ¿Sí? Muy bien, entonces continuamos aquí. Ya una vez que hemos visto esta parte, vamos a continuar. Y aquí vamos a determinar ya el título, el número y título de la unidad. ¿Sí? ¿Cuál será nuestra unidad 1? ¿Cuál será nuestra unidad 2? ¿Cuál será nuestra unidad 3? Nosotros, por ejemplo, aquí en los títulos de la unidad vamos a ver esta parte también. Si nosotros vamos a trabajar de repente aquí el Word, entonces, ¿cuál es nuestro producto? Redacción de documentos. Entonces nuestro título también tiene que estar ligado a lo que vamos a desarrollar. Por ejemplo, aquí le he puesto redactando documentos en Microsoft Word. Así se llama nuestra unidad. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque eso es lo que vamos a tener que realizar nosotros en nuestra unidad. Entonces, por eso que el título de la unidad también tiene que llevar concordancia con lo que vamos a desarrollar. Muy bien, luego tenemos aquí, a ver, la parte de la vinculación de las unidades didácticas del aprendizaje con otras áreas curriculares. Vemos con qué áreas se articula nuestra unidad. La detección de los materiales y recursos. Y aquí tenemos las orientaciones para la evaluación, ¿no? Y terminamos con la parte aquí esta parte de las orientaciones para la evaluación. Nosotros aquí tenemos este ejemplo. Nosotros continuamos, miren aquí, tenemos las orientaciones para la evaluación. Tenemos las estrategias metodológicas, tenemos la bibliografía, ¿sí? Y así es como nosotros vamos a tener que desarrollar pues nuestra programación curricular ligado a esta parte. Entonces hoy en esta clase vamos a iniciar redactando lo que es una situación significativa. Tengan en cuenta esta situación significativa y ustedes elaboren una parecida, ¿sí?
van a elaborar una de estas y van a tener que subirla a la plataforma también, ¿ya? Muy bien, buenas tardes.